Antes de comenzar, cuéntenme desde qué ciudad nos están viendo, me encantará leerlos en los comentarios. Y no olviden suscribirse para seguir escuchando más relatos llenos de emoción y enseñanzas. Era una mañana clara en el puerto, el sol bañaba la superficie del mar con destellos dorados, y las gaviotas sobrevolaban perezosamente en busca de restos de pescado. Entre los muelles se levantaba el majestuoso yate del señor Esteban, un hombre de negocios reconocido por su fortuna y por su carácter orgulloso. El yate estaba varado, inmóvil, como si de pronto aquel gigante de lujo hubiese perdido toda la fuerza que lo mantenía en movimiento. Los invitados, hombres de traje impecable y mujeres con vestidos deslumbrantes, se arremolinaban alrededor del muelle con sonrisas de burla y miradas altivas. Todos ellos habían sido convocados para un paseo de prestigio, un símbolo más del poder de Esteban. Pero ahora, en lugar de disfrutar, se encontraban presenciando una escena humillante. El millonario caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y los labios apretados, intentando disimular su frustración. El motor del yate no arrancaba, y el mecánico de confianza, aquel al que siempre pagaba con generosos honorarios, había llamado para decir que no podría llegar hasta la tarde. El reloj corría y la presión aumentaba, pues había preparado aquel paseo no solo como un acto social, sino como la antesala de un importante acuerdo de negocios que debía sellarse en alta mar. Los murmullos de los presentes lo hacían sentir aún más observado. Un hombre con millones en el banco, pero incapaz de echar a andar su propio barco, decía uno con sarcasmo. En medio de las risas contenidas apareció una figura inesperada, Clara, una joven mecánica del puerto, de manos curtidas por el trabajo y mirada segura. Su ropa era sencilla, un overol con manchas de grasa y una coleta improvisada para sujetar su cabello. Nadie la había invitado a aquella reunión de lujo. Simplemente, al pasar por el muelle y ver el alboroto, se detuvo. Con paso firme, pero sin arrogancia, se acercó al grupo. «Puedo revisarlo», dijo con voz clara, que contrastaba con el bullicio y las risas. Un silencio incómodo recorrió a los invitados, y casi de inmediato surgió una carcajada de una de las damas presentes. «¿Tú, una muchacha con guantes rotos, va a arreglar un yate de esta magnitud? Por favor». El millonario, con el orgullo herido y el rostro enrojecido, la miró de arriba abajo. Nunca antes alguien tan joven, humilde y desconocido se había ofrecido a solucionar un problema que tantos consideraban imposible. Fue entonces cuando, en un intento de recuperar el control de la situación y de salvar su imagen frente a todos, lanzó la frase que marcaría el inicio de todo: «Si logras que mi yate vuelva a surcar el mar hoy mismo, te daré 1.000.000». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos se rieron a carcajadas, otros se miraron incrédulos, y no faltó quien comentara: «Eso es como darle alas a una gallina, imposible». Pero Clara no se inmutó. Sus ojos brillaban con una determinación que pocos supieron reconocer en ese instante. Ella conocía los motores, había pasado su vida entre engranajes, aceite y herramientas improvisadas. Sabía que la promesa del millón no era más que una muestra de arrogancia, un reto para demostrar la superioridad del millonario frente a la aparente insignificancia de una trabajadora común. Sin embargo, para ella, el dinero no era lo que importaba. Lo que ardía en su interior era la oportunidad de mostrar que la dignidad y el conocimiento podían pesar más que el linaje, el lujo o las burlas de quienes miraban desde lo alto. Los invitados seguían con comentarios crueles: «Esto va a ser divertido, ya quiero verla fracasar, el señor Esteban seguro se está divirtiendo». Pero por dentro, el millonario no tenía la misma seguridad. Sabía que estaba jugando con fuego. Si Clara fracasaba, él quedaría como el hombre que ridiculizó a una joven frente a todos. Pero si lograba lo imposible, quedaría en deuda con alguien a quien jamás imaginó tener que mirar con respeto. El puerto entero parecía guardar silencio expectante. Los rayos del sol se reflejaban en el casco blanco del yate, como si el propio barco aguardara el desenlace. Clara se ajustó los guantes gastados, respiró hondo y dio el primer paso hacia la embarcación, mientras las risas se convertían en cuchicheos y las miradas en un espectáculo morboso. Era el comienzo de una prueba que iba mucho más allá de reparar un motor, era el choque entre la soberbia de la riqueza y la humildad del trabajo honesto. Y aquel encuentro, que parecía tan desigual, pronto revelaría lecciones que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Clara puso el pie en la pasarela con un respeto casi ritual,
como quien entra a una iglesia ajena. No había dado ni 3 pasos cuando un hombre de chaqueta blanca, uno de esos amigos que solo aparecen cuando todo va bien, lanzó el primer dardo. Cuidado con manchar la cubierta con esa grasa de los guantes. Risas contenidas. Otra invitada, con gafas enormes, se abanicó como si el aire de la muchacha fuera pesado. ¡Qué atrevimiento! Esto es un yate, no un taller. Clara no respondió. Miró el motor como se mira a un paciente que respira mal, con oído, con olfato, con memoria. Se agachó y escuchó, pegando la mejilla al metal. El silencio del casco devolvió un eco honesto. No había chispa, no había flujo, no había respeto en esa mezcla. Pidió, con voz calma, que le bajaran la batería principal. Nadie se movió. El capitán contratista, que llevaba horas sin soluciones, fingió no oírla. «¿Perdón? ¿Podrías repetir?», dijo con sorna. «Batería principal fuera. Necesito revisar el sistema sin corriente», insistió. Esteban hizo un gesto seco, con el que estaba acostumbrado a ordenar el mundo, y 2 marineros obedecieron al instante. La tensión no bajó. Uno de los socios, reloj brillante y sonrisa hueca, se inclinó hacia Esteban. «¿De verdad vas a dejar que nos maneje una cría del muelle? Es teatro, Esteban, tú no tienes que demostrar nada». Esteban no apartó los ojos de Clara. Nadie lo notó, pero por dentro le empezaba a nacer una duda distinta a la que le agitaba el orgullo, una curiosidad. «Si falla, la saco y punto», se dijo. «Pero si acierta». Ese «si acierta» lo punzó en la costilla como una pregunta antigua. Clara abrió una caja de herramientas que parecía poca cosa al lado del brillo del yate. Sacó un multímetro marcado por años y un destornillador con cinta aislante en el mango. El capitán estalló. «No, no, no. Ahí no. Eso es un sistema de inyección electrónica, no una bicicleta». Ella lo miró sin soberbia, con pedagogía, justamente por eso. Si no está aislada la línea de potencia, cualquier lectura será un chiste. Y hoy no están para chistes, ¿verdad? Se hizo un vacío en el aire. Esteban tragó saliva. Se oyó el mar de fondo, paciente y viejo. Mientras probaba continuidad y tomaba notas en su libreta, el pasado se le coló en la cabeza como una película muda. Recordó la primera vez que entró a un astillero, con 17 años, cuando el capataz le dijo: «Las chicas a recepción, aquí hay aceite y tornillos». Recordó a su madre, con las manos rojas de limpiar casas, diciéndole: «Aprende algo que nadie te pueda quitar», y a su abuelo, motorista de barcazas, enseñándole a escuchar el motor con los dedos. Su escuela no había sido de mármol, había sido el muelle, los inviernos, la sal comiéndose el hierro y ella resistiendo. Cada burla, cada puerta cerrada, cada risa, la habían traído hasta ese yate en el que ahora todos esperaban verla caer. «Esteban, por seguridad necesito que sus invitados se alejen 3 pasos de la sala de máquinas», dijo, firme. Y silencio. «Si no escucho, no trabajo». El murmullo se convirtió en indignación. «¿Quién se cree que es? Nos manda a callar en nuestro paseo. Esto es el colmo». Esteban levantó la mano, como cuando cerraba una junta. «Atrás, por favor. Si no funciona, será mi responsabilidad, no la de ustedes». No lo dijo para quedar bien, lo dijo porque, por primera vez en esa mañana, reconocía que aquello podía salir bien si dejaban de estorbar. Clara pidió un plano. El capitán se lo pasó con desgano. Ella lo desplegó sobre una mesa y, sin prisa, siguió el recorrido de las líneas como si fueran venas. Aspiró hondo. Olía a combustible viejo mezclado con perfume caro. Una mezcla que ella conocía, motor caprichoso y ego herido, unidos. Tocó una abrazadera, revisó otra, descubrió un filtro secundario que nadie había mirado. «¿Cuándo cambiaron esto por última vez?», preguntó en general. Nadie supo. «Bien», murmuró, no de satisfacción, sino de diagnóstico. «Necesito una linterna estable, guantes de nitrilo, estos ya no sirven, y, si es posible, una bandeja limpia». «Ah, y hielo», dijo con naturalidad. «¿Hielo?», escupió uno de los socios. «¿Piensas hacer una limonada en la centina?». «Hielo», repitió Clara. «Y un paño. Si no, improviso». Doña Teresa del Puerto,
Una vendedora de hielo que repartía por los muelles se asomó desde el muelle con una bolsa. «Toma, niña», gritó, sin pedir permiso. Clara le sonrió con los ojos. A veces la ayuda viene de donde la risa no mira. Los minutos se volvieron largos. «Esto es ridículo, Esteban», insistió otra voz venenosa, «vas a poner en sus manos una operación que vale más que todo su barrio». El millonario apretó la mandíbula. Lo que no dijo es que, por dentro, conocía el precio de su propia humillación. Si no zarpaba, perdía la reunión, la foto, la narrativa de Invencible. Y, sin embargo, ahí estaba, observando a esa muchacha ordenar el caos sin gritar ni alardear. «¿Y si lo logra?», volvió la pregunta. Clara, ya con guantes nuevos, aisló un tramo, retiró una manguera con cuidado, colocó la bandeja, hizo un puente temporal de prueba. Hizo señas. «Gire por 3 segundos y pare», pidió. El capitán iba a discutir, Esteban lo calló con un gesto. El motor bufó como un animal viejo. El eco le devolvió a Clara exactamente lo que buscaba: un desfase, un atraso, un filtro ahogado. Otra vez, 2 segundos. Otra. «Basta», anotó. Su seguridad era tan sobria que, sin darse cuenta, varios dejaron de reír. «¿Y bien?», dijo el socio del reloj, cansado. «¿Ya nos vas a anunciar el milagro?». Clara levantó la vista, con esa claridad sin adorno que incomoda a los altivos. «No busco milagros, señor. Busco el fallo. Y el fallo no respeta apellido». No necesitó elevar la voz. La frase cayó al suelo como una llave bien puesta. Hasta entonces, el orgullo de Esteban había sido un muro. Empezó a escuchar algo nuevo: respeto. Todavía no lo admitía, pero lo sintió. La vio trabajar puliendo los gestos, ordenando herramientas, pidiendo por favor y gracias a los marineros, mirando a los ojos sin desafiar. No había resentimiento, había oficio. Y ese oficio, en su simpleza, lo desarmaba. Clara pidió autorización para purgar líneas. «Si algo salpica, será combustible y vergüenza», avisó con humor seco. Hubo risitas nerviosas que ya no eran burla, eran defensa. Esteban, casi sin darse cuenta, se acercó lo suficiente como para oírla a ella y no a su coro. «Si necesitas piezas, tengo almacén», dijo, queriendo mostrar control. «Lo sé, señor. Y si no las hay, las haremos. Pero antes». Se quedó unos segundos inmóvil, olfateando el aire como su abuelo le enseñó. Los ojos le brillaron con ese «lo tengo» que nace cuando el rompecabezas se revela. Señaló una válvula escondida, detrás de un panel de lujo. «Ahí», dijo. El capitán bufó. «Imposible, eso no falla». Esteban, a su pesar, se inclinó para ver. Clara no lo miró, aflojó con cuidado, usó el hielo para contraer una pieza, bloqueó un retorno con un tapón de emergencia, colocó un filtro provisional con una tela fina, sujetó con bridas. Eran soluciones que a los de arriba les parecían pobres y a los de abajo les salvaban el mes. Todo este movimiento de manos seguras y pedidos precisos convivía con el coro, que aún no se quedaba quieto. Desde la borda, otra voz punzante: «Niña, ¿entiendes que 1 millón no se gana con un truco?». Clara no alzó la cabeza. «Señor, el millón es ruido. Yo trabajo por mi nombre. Si usted me pagara con respeto, ya me estaría pagando doble». Aquello fue un golpe silencioso a la soberbia colectiva. Doña Teresa del Puerto, que aún no se había ido, hizo una cruz en el aire. Esteban sintió que la frase le pellizcaba los hombros por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le pidió respeto y no dinero? El menosprecio, sin embargo, es obstinado. Volvió en forma de zancadilla. Uno de los invitados, en un gesto distraído, pateó la bandeja y salpicó combustible. «Uy, perdón», dijo, con sonrisa torva. Clara no explotó. Sostuvo la bandeja con reflejos de oficio, apuntaló el tapón, limpió con el paño y pidió, esta vez sí, con un filo nuevo en la voz: «Barrera aquí. Nadie pasa esta línea». Esteban se acercó un paso y se puso, literalmente, de su lado. «La línea queda donde dice ella», anunció. El coro se corrió. Clara pidió entonces 1 minuto sola.
Necesito pensar sin ruido. El capitán lo tomó como ofensa. Esteban, cansado también de la soberbia de los suyos, respondió, se concede. Quedó en la sala de máquinas solo el sonido del puerto, un golpe de cabo, una gaviota distante, la respiración de quien sabe que esa mañana se juega su biografía. Clara apoyó la mano en la carcasa del motor, cerró los ojos un instante y dejó que el mapa aprendido a golpe se ordenara: alimentación, retorno, aire, chispa, control. No es el corazón, son las arterias, murmuró, recordando una frase de su abuelo. Abrió los ojos y, con calma de bisturí, eligió el camino. Volvió a llamar al capitán, pero ahora con un por favor que traía, debajo, la certeza. Gire 3 segundos. El motor bufó distinto. Otra vez, 1,5. La vibración cambió sutil. Esteban, que había escuchado cientos de motores encender sin pensar, escuchó por primera vez con atención infantil. Notó el matiz, como quien nota que una voz deja de estar ronca. Está respondiendo, dijo casi para sí. Está respondiendo, repitió Clara, y una luz pequeña de orgullo, limpia, se le encendió en la cara. Mientras ella apretaba una abrazadera y calibraba un tornillo que parecía menor, el menosprecio se quedó sin argumentos. Quedó el run del ¿y sí?, la inquietud de los que ven caerse el teatro de su superioridad. Uno de los más mordaces se acercó a Esteban con su última bala. Incluso si arranca, ese millón no lo harás, ¿no? Fue una gracia. Esteban no contestó. Miró a Clara, recordó la frase del respeto, recordó su propio desafío, y por primera vez en muchas horas se pronunció por dentro una palabra incómoda y necesaria: cumplir. Clara terminó de montar el filtro provisional y, antes de pedir el giro final, se permitió mirar el mar. La línea del horizonte estaba clara, casi solemne. Se vio ahí de niña, llevando una caja de herramientas demasiado grande, abriendo la puerta de un taller donde nadie la esperaba. Se vio ahora, en un yate que era el símbolo perfecto de todas esas puertas cerradas, a punto de demostrar no que era mejor que nadie, sino que valía lo que siempre supo que valía. Alzó la voz con serenidad. Listo. A mi señal. 3, 2, ahora. El motor intentó, tosió, amagó con la vieja testarudez de los orgullosos. Clara hizo un gesto de ajuste mínimo, casi imperceptible, con la muñeca. Una vez más, dijo, y el capitán obedeció sin chistar esta vez, llevado por la corriente de la evidencia. Lo que siguió pertenecía al siguiente capítulo, pero el menosprecio ya había perdido su trono. Los que reían ahora callaban, los que miraban por encima del hombro ahora miraban de frente, y el millonario, que había lanzado un reto para salvar su imagen, empezaba a reconocer que, de todos los presentes, la única que no había jugado a impresionar a nadie era la que estaba cambiando la historia. Clara pidió una respiración de silencio y, en ese hueco raro entre el lujo y la vergüenza ajena, empezó a trabajar como había aprendido, sin prisa, sin alardes, poniendo cada cosa en su sitio. Tomó un rotulador y, sobre el dorso del plano, trazó 3 palabras grandes que cualquiera podía entender: asterisco aire, combustible, electricidad. Un motor es como un cuerpo, explicó sin mirar a nadie en particular: si falla el aire, se ahoga; si falla el combustible, se queda sin sangre; si falla la electricidad, el corazón no late. Varios invitados bufaron. Uno comentó: lecciones de primaria, vamos. Esteban, sin embargo, inclinó apenas la cabeza. Necesitaba precisamente eso: claridad. Primero, la electricidad. Clara apoyó el multímetro en el mamparo, conectó negativo a masa y positivo a la batería. La aguja vibró y marcó menos de lo que debía con el sistema en reposo. Frunció el ceño, siguió la correa de masa hasta el bloque. La abrazadera estaba brillante por fuera pero verdosa por dentro, ese verdín que traiciona falsas apariencias. Aquí hay resistencia donde no debería, dijo. Con una lija fina que encontró en la caja de herramientas del propio yate, todavía en su envoltorio, limpió ambas caras, apretó con par el tornillo y volvió a medir. La aguja subió a su rango. No aplaudió, solo asintió para sí, una vena despejada. Después, el combustible. Pidió un frasco de vidrio transparente, alto. ¿Para qué el frasco?, soltó una mujer, entre divertida y molesta. Para ver con los ojos lo que se esconde, respondió Clara.
Aflojó una línea de retorno, colocó el frasco y dejó caer un hilo de gasoil. En un minuto, el líquido se asentó y mostró, abajo, una línea lechosa. Clara lo sostuvo a contraluz, despacio, para que todos, especialmente Esteban, lo vieran. 2 capas, el gasoil arriba, el agua abajo como una cicatriz. Tienen agua en el combustible. Puede ser del tanque, de la condensación, del último repostaje. El motor lo siente como una traición. El coro de invitados se removió. El capitán apretó la mandíbula. Sabía que en la bitácora había pasado por alto el purgado hacía semanas. Esteban tomó el frasco, lo miró con atención nueva, como si hubiera encontrado una prueba concreta del menosprecio de los suyos. ¿Y se puede resolver hoy?, preguntó, sin ironía. Se puede minimizar. Purgamos filtros, drenamos separadores, aseguramos el decantador. Para limpiar tanque necesitaríamos más tiempo, pero hoy puedo devolverle pulso. Volvió al plano. Aire. Abrió el filtro primario, lo golpeó suavemente contra la palma y del cartucho salió una nube fina de sal y polvo que no debería estar ahí. Respira por un pañuelo mojado, dijo simple, y pidió uno nuevo en el pañol. El capitán buscó con desgano, encontró un repuesto intacto. Esteban lo notó, tenían la solución a bordo y nadie la había montado. Clara lo cambió con manos que no dudan y dejó el usado a un lado, como prueba. Siguió con el corazón, la bomba de agua de mar, la que mantiene la temperatura a raya. Aflojó los tornillos de la tapa, apartó con cariño la junta reseca y mostró el impulsor. Faltaban 2 aspas, partidas. Así no hay circulación. Si arrancara, se calentaría en segundos. Varios sintieron por primera vez el riesgo concreto. Esteban respiró hondo. ¿Tenemos repuesto? El capitán rebuscó, otra vez, en el mismo pañol de los filtros. Lo había, un kit completo, stock de cortesía que nadie había mirado. Clara sonrió sin soberbia. Estas son las piezas que salvan mañanas. Limpió el asiento, cortó una junta nueva con una lámina de nitrilo y un vaso a modo de compás, montó el impulsor, cerró con un par cruzado y dejó la tapa lista. Era una operación sencilla para quien sabe, para quien ignoraba, parecía magia. Mientras trabajaba, el coro seguía con su retahíla, soñadora, esto no es un taller de barrio, se va a romper en 5 minutos. Ella no respondía con frases, respondía con hechos. Tomó un espejo pequeño de inspección, un espejo de cartera pegado a un alambre, y, con ayuda de la linterna, revisó por detrás del riel de inyectores. Se detuvo en una abrazadera reseca, con microfisuras. Ahí entra aire, dijo en voz baja, casi para sí. Por eso purgas, y siempre vuelve la burbuja. Cambió la abrazadera por una de acero, ajustó con cuidado para no morder la manguera, y marcó con un lápiz el punto para comprobar si se movía. Esteban se acercó un poco más, ya no como patrón, sino como alumno. ¿Cómo lo viste? El olor cambia, el oído también, y el espejo delata la respiración de la fuga. Sobre una mesa auxiliar, Clara ordenó lo retirado con un método que desarmó prejuicios. A la izquierda, lo que volvía; a la derecha, lo que se reemplazaba; arriba, tornillería limpia por tamaño; abajo, juntas viejas. Nada de piezas sueltas ni de después vemos. Pedagogía de lo simple. Con una pinza magnética recogió pequeñas limaduras que había junto a un sensor y las mostró a Esteban en la punta, brillando. Esto explica lecturas erráticas. También puede venir de una reparación anterior mal hecha. El millonario apretó el frasco de agua /diagonal gasoil. Empezaba a ver, con dolor y alivio, que muchas cosas que había pagado habían sido hechas a medias. Sigue, dijo, casi en un susurro. Clara pidió entonces algo inusual, un vaso pequeño y sal. Mezcló sal con agua, mojó un trapo y lo colocó sobre una conexión que sospechaba sulfatada. La reacción mostró un burbujeo mínimo. Sulfato activo. Limpio, neutralizo y protejo. Sacó vaselina dieléctrica de su pequeña caja, esa que todos habían subestimado por gastada, aplicó una película y dejó el conector como nuevo. No es caro, solo hay que querer hacerlo. La paciencia empezó a dar frutos visibles. Al purgar, el gasoil salía limpio.
Al cebar, la burbuja había desaparecido. Al medir continuidad, la resistencia caía en los rangos correctos. «Vamos con una prueba», anunció. Y, aquí fue el primer gesto que cambió la relación. Miró a Esteban no para pedir permiso, sino para darle un lugar. «Me sostiene la linterna, por favor». El millonario, que en su vida sostenía luces para otros, tomó la linterna sin pensar. Esa imagen, el dueño del yate alumbrando las manos de la mecánica, silenció más que 100 discursos. Uno de los socios intentó una broma. «Cuidado, Esteban, te vas a manchar de pueblo». Nadie se rió. El propio Esteban lo miró con cansancio. «Hoy sí, si hace falta». El hombre bajó la vista. «Gire un segundo», pidió Clara al capitán. «Solo un segundo». El motor dio un amago y se detuvo. «Bien. Ya respira mejor». Tomó una manguera transparente, la intercaló en la línea de alimentación para ver si había aire pasando. Nada. Tomó un estetoscopio improvisado, un destornillador apoyado al oído, y escuchó cada inyector. 1, 2, 3, en el cuarto, una repiqueta asimétrica. «Este está atrasado», dijo. Ajustó con precisión el par del riel siguiendo el plano, apenas unos grados. Volvió a pedir 1,5. El motor toseó distinto. El sonido se asemejaba al de un pecho que por fin expulsa flema. Esteban, con la linterna en mano, sonrió sin darse cuenta. «Lo escuché», admitió. «Es eso», dijo Clara, y por primera vez se permitieron mirarse de igual a igual, cada uno desde su trinchera. Pidió también revisar el respiradero del tanque. Subió a cubierta con el capitán, localizó el bride, desenroscó y se escuchó un silbido. Vacío. El tanque se chupaba a sí mismo por falta de aire. Sopló, desobstruyó, limpió. Con esto evitamos que se vuelva a ahogar en plena maniobra. Esteban recordó 2 apagones misteriosos en salidas anteriores y comprendió que no habían sido caprichos del destino. «Dime si te falta algo», dijo Esteban, ya del lado de la solución. «Tiempo, señor», respondió ella, «y un poco de fe. El tiempo lo compramos con orden, la fe la consigue viendo». En la sala de máquinas, Clara volvió a su mesa de piezas y sacó de su propia mochila un pequeño filtro universal por si acaso. Lo mostró. «No es el ideal, pero saldremos del apuro con seguridad si el principal falla en carga». El capitán, por primera vez, bajó la guardia. «No se me ocurrió». «A veces, cuando todo brilla, las cosas simples se nos vuelven invisibles», dijo ella sin veneno. Los invitados, ya sin suficientes chistes, empezaron a fingir desinterés. Pero los ojos los delataban, estaban pendientes de cada giro, de cada sonido, de cada gesto. Una mujer, la misma de las gafas enormes, se acercó lo suficiente para preguntar en voz baja, «¿Dónde aprendiste así?» «En los muelles», respondió Clara, y de gente que no se reía de mí cuando preguntaba. La mujer guardó silencio. Por primera vez en toda la mañana, sus gafas parecieron menos grandes. Clara pidió otra prueba, esta vez con los separadores purgados. 3 segundos. Paró. 3. Paró. Ordenó con el ritmo de alguien que baila con una máquina y no contra ella. Cada secuencia aportaba un cambio minúsculo que, sumados, transformaban el carácter del motor. En una de esas, el escape lanzó un golpe de tos que asustó a los neófitos. «Eso es bueno», tranquilizó ella, expulsó agua acumulada. El olor cambió, ya no era ácido, era el de un motor que se está encontrando. Esteban respiró mejor. Para rematar la primera demostración, Clara hizo algo que ningún rico esperaba. Llamó a un marinero joven, el más callado. «Ven, mira esto», le dijo, y le señaló el filtro decantador, la válvula escondida, el punto de masa. «Si algún día te sientes solo acá abajo, recordá estos 3 lugares. Aquí respira, aquí bebe, aquí late». No fue un gesto populista, fue un pase de antorcha sencillo. Esteban lo vio y entendió que el verdadero lujo era tener gente que sabe y que enseña. «¿Listos para un intento en serio?», anunció con calma. El capitán, ya sin sarcasmo, se puso en su puesto. Esteban entregó la linterna a un marinero y se quedó a un lado, los brazos sin cruzar por primera vez en horas. Los invitados, como en una misa laica,
guardaron un silencio expectante. Clara apoyó la mano sobre la carcasa, como se apoya sobre la frente de un enfermo antes de retirarle el termómetro. Sus ojos, por un segundo, se fueron al horizonte, a su abuelo, a su madre, a todos los no que la habían traído hasta allí, y volvió al presente. A mi señal. 3, 2. El motor giró. No arrancó todavía, ese no era el capítulo. Pero la vibración fue otra, ceremonial, como una garganta que se aclara para cantar. Y, en ese vibrato diferente, ocurrió la primera victoria. La burla se quedó sin voz. Nadie pudo decir soñadora con la boca llena de evidencia. Esteban, que había empezado la mañana defendiendo su orgullo como una muralla, dio un paso hacia Clara y, con una honestidad que le sorprendió a él mismo, pronunció la frase que selló la primera mitad de su transformación. «Sigue. Te escucho». Clara asintió sin triunfalismos. Señaló el frasco con el agua separada del gasoil, el impulsor nuevo, el filtro limpio, la abrazadera nueva, el respiradero despejado. Esto es lo que estaba mal, esto es lo que está bien. Falta afinar 2 lecturas y probar en frío y en caliente. Si me dejan terminar, tendrán motor. Si me apuran, tendrán ruido. Y así, con palabras sencillas y pruebas que cualquiera podía ver, la joven mecánica desmontó, uno por uno, los prejuicios, y ganó algo más valioso que 1.000.000, la atención y el respeto del hombre que, sin saberlo, necesitaba tanto ser rescatado como su yate. La primera demostración de Clara había dejado a muchos sin palabras. El motor, aunque todavía no había arrancado plenamente, mostraba señales claras de recuperación gracias a sus manos y a su método. Sin embargo, como ocurre en toda historia donde la verdad empieza a abrirse camino, la resistencia no tardó en intensificarse. Y lo que vino después fueron obstáculos, algunos mecánicos, otros humanos, pero todos con un mismo trasfondo, la dificultad de aceptar que alguien considerado inferior pudiera brillar más que los supuestos expertos de prestigio. El primero de esos obstáculos fue la burla redoblada. Al ver que Clara había ganado la atención de Esteban, los invitados que hasta hacía minutos reían entre sí se sintieron amenazados. Uno de ellos, socio de negocios y viejo competidor del magnate, aprovechó el momento para atacar. ¿De verdad vas a dejar en manos de esta muchacha lo que ni tus ingenieros han podido resolver? Esto no es un taller de barrio, Esteban. Tu yate vale millones. No puedes confiarlo a un capricho de alguien que parece más una aprendiz que una profesional. Las palabras resonaron como un eco venenoso. Era la voz de la soberbia disfrazada de preocupación. Clara, lejos de amedrentarse, mantuvo la calma. No soy un capricho, respondió sin levantar la voz. Soy una trabajadora, y el motor ya está dando señales de responder. Si quieren pueden seguir hablando, pero yo voy a seguir reparando. Lo que ustedes vean como barrio, yo lo veo como experiencia. Esteban, aunque incómodo, decidió no detenerla. Era un obstáculo, sí, pero también un recordatorio de que su entorno estaba lleno de máscaras y de que la sinceridad podía llegar desde donde menos lo esperaba. El segundo obstáculo fue mecánico. Clara había limpiado, ajustado y purgado, pero al intentar un nuevo arranque prolongado, el motor tosió con más fuerza que antes y se detuvo de golpe. Un humo blanco salió por el escape y llenó la sala de máquinas con un olor agrio. Los invitados aprovecharon para soltar sus críticas. ¿Lo ves? Lo está arruinando. Esto ya pasó de ridículo a peligroso. Si se rompe algo, será un desastre. El capitán también se adelantó. Ya basta, señor. Con todo respeto, no podemos dejar que juegue con el corazón del barco. Esteban dudó. El humo era real, el ruido también, y el riesgo parecía tangible. Miró a Clara buscando una respuesta. Ella, en cambio, se acercó al escape, olió el aire y dijo, no es destrucción, es agua acumulada quemándose. El humo blanco es señal de eso. Falta purgar más fondo. Abrió entonces otra válvula que los supuestos técnicos anteriores nunca habían tocado, y de allí salió un chorro de líquido turbio, mezcla de gasoil y agua, que goteó durante minutos. Era como si el motor llorara todo el abandono acumulado. El obstáculo, lejos de ser un fracaso, terminó reforzando su diagnóstico. El tercer obstáculo vino desde la misma tripulación. Varios marineros,
fieles al capitán y temerosos de perder su lugar, empezaron a murmurar entre ellos, sembrando dudas. Uno se acercó a Esteban y, en voz baja pero audible, le dijo: «Si ella sigue, nos deja sin trabajo. Todo lo que arregle parecerá que nosotros nunca hicimos nada. Y entonces, ¿qué sentido tendrá mantenernos a bordo?». Era la voz del miedo disfrazada de queja, un obstáculo emocional. Esteban sintió un nudo en la garganta. No solo estaba enfrentando la posible falla de su yate, sino el riesgo de desarmar su equipo humano por celos y temores. Clara, al escuchar, se giró hacia los marineros y les habló directamente: «Yo no quiero sus puestos. Yo quiero que el motor ande. Y si aprenden conmigo, el crédito será de todos. No vine a quitarles nada, vine a sumar». El silencio posterior mostró que sus palabras habían tocado algo más hondo que el resentimiento. Pero no todo eran resistencias humanas. Hubo un obstáculo más, el más peligroso: el tiempo. Esteban había organizado una cena esa misma noche a bordo, con invitados internacionales. El yate debía estar listo para zarpar en unas horas, o su prestigio sufriría un golpe enorme. Esa presión cayó sobre Clara como un peso invisible. Los relojes avanzaban, la tarde se acercaba, y ella tenía que decidir si apuraba un trabajo incompleto o si seguía con su método paciente, arriesgándose a no llegar a tiempo. El capitán insistía en que lo dejaran todo como estaba, y que cancelaran la cena para evitar un desastre mayor. Los invitados cuchicheaban, deseando que Clara fallara. Y Esteban miraba de un lado a otro, dividido entre orgullo, miedo y esperanza. Clara respiró hondo. «Si me apuran, no garantizo nada. Si me dan 2 horas más, tendrán un motor como debe ser. No porque yo lo diga, sino porque lo está pidiendo él mismo». Tocó la carcasa del motor, como si acariciara a un enfermo, y repitió: «Denle tiempo». Esteban cerró los ojos y tomó una decisión que puso a todos de pie: «Tienes esas 2 horas. Y nadie más toca a este motor». El silencio fue inmediato. La autoridad del magnate era indiscutible, y al darle ese respaldo, Clara se convirtió no solo en la mecánica, sino en la líder del momento. Aún así, los obstáculos no cesaron. La tensión subió cuando el socio crítico regresó con un nuevo ataque: «Esteban, si confías en esta muchacha y falla, tu reputación quedará arruinada. Nadie olvidará que pusiste en manos inexpertas tu fortuna flotante». La frase era un golpe bajo, un intento de miedo social. Esteban, sin embargo, respondió con firmeza: «Prefiero arriesgarme con alguien que trabaja con las manos limpias y la conciencia clara, que seguir confiando en quienes me sonríen mientras dejan mi barco morir». El obstáculo se convirtió en un espejo. Ya no era Clara la que estaba siendo probada, sino Esteban y su capacidad de confiar. Los murmullos se apagaron un poco, pero quedaba un último obstáculo, el suyo propio. La voz interior de Clara, la que tantas veces había escuchado frases como «no puedes», «no eres suficiente», «no es lugar para ti», volvió a sonar con fuerza. Por un instante, dudó. Sintió que todo el salón de máquinas la miraba, que cada ojo esperaba su caída. Las manos le temblaron, apenas perceptible. Y fue en ese momento cuando recordó a su abuelo, quien le había enseñado los primeros secretos de los motores viejos: «El metal no miente, hija. Si lo escuchas, él te dice lo que necesita. No escuches a los hombres que quieren callarte, escucha a la máquina que pide tu ayuda». Con esa memoria, recuperó la calma. Miró el reloj, miró el motor y volvió a sonreír. Los obstáculos seguían allí, pero ya no la definían. Ella era más fuerte que las críticas, que el humo, que los murmullos y que el tiempo. Y Esteban, viéndola en ese estado de concentración, entendió que lo que estaba presenciando no era solo la reparación de un motor, sino la reconstrucción de la confianza, tanto en los demás como en uno mismo. Así, los obstáculos que al inicio parecían insalvables se transformaron en pruebas que, lejos de detenerla, le dieron a Clara la oportunidad de mostrar no solo su conocimiento técnico, sino también su valor humano. Y en ese tramo, entre los 25 y los 35 minutos de aquella jornada, el yate dejó de ser únicamente un símbolo de riqueza. Se convirtió en un escenario donde la dignidad y el trabajo sencillo empezaban a imponerse sobre la arrogancia y el desprecio. El reloj del muelle apretaba. A la distancia, el práctico del puerto ya había avisado por radio que, si el yate no estaba listo antes de ponerse el sol,
no autorizarían salida alguna. La brisa cambió y trajo olor a sal más áspero. Las gaviotas, quietas, parecían esperar un espectáculo. Sobre cubierta, los trajes perfectos se desordenaron en susurros. Abajo, en la sala de máquinas, el aire estaba tibio, eléctrico, con ese zumbido del casi que tanto desespera. Esteban bajó el primer peldaño sin quitarse la chaqueta. Dudó. Se la quitó por fin y la dejó en el pasamanos, un gesto mínimo que decía: ahora no soy anfitrión, ahora soy un hombre que necesita que esto funcione. Clara extendió la mano hacia un extintor portátil y lo acercó a la puerta. Por seguridad, aquí, dijo suave. Indicó al marinero joven dónde activar los sopladores de ventilación para renovar el aire y evitó palabras técnicas innecesarias. Respira el cuarto, respiramos todos. El capitán, aún erguido en su orgullo, abrió la boca para discutir. Esteban lo detuvo con la palma. Hoy seguimos su protocolo. Y el capitán, por primera vez, asentó. Los invitados se asomaron en racimo al tragaluz. Uno de ellos, el más insistente, dejó caer su veneno como quien deja caer una servilleta. Esteban, aunque arranque, ¿de verdad vas a pagar lo prometido? 1.000.000 por apretar 2 tornillos. No lo terminó. Esteban volteó despacio. No discutas el precio del respeto delante de mi tripulación. Silencio. Mi tripulación incluyó a Clara sin decir su nombre. Clara pidió tensión en paralelo con la batería auxiliar. Quiero que el motor gire ligero, sin esfuerzo inútil. Primero aceitamos en vacío, sin inyección, para que el corazón no se asuste. El capitán, para recobrar algo de territorio, tradujo en voz alta a sus hombres, como si la idea fuera suya. A Clara no le molestó. La tensión entre egos no la distraía del objetivo. Vamos a desactivar la inyección por un instante, explicó Clara a Esteban, mirándolo de frente. El motor girará sin encender para que el aceite llegue a todos lados. Así evitamos un arranque en seco. Esteban asintió como quien aprende. El marinero joven se colocó a su lado, con la mirada brillando. Nunca había visto a su jefe en modo alumno. 3 segundos. La aguja de presión de aceite subió tímida, luego franca. Bien, dijo Clara, y volvió a conectar. El olor cambió, menos agrio, más a máquina dispuesta. Ella respiró, dejó la mano sobre la carcasa y notó una vibración nueva, armónica, no histérica. Está listo para intentarlo, anunció sin teatralidad. Fue entonces cuando apareció el obstáculo más taimado. La batería principal, castigada por tantos intentos fallidos de la mañana, se quedó corta de tensión en el momento exacto en que hacía falta el golpe firme del arranque. El motor giró pesado, se quejó y se detuvo. Un murmullo de alivio, de los que querían verla fallar, corrió como un animal pequeño. Clara no se alteró. No es él. Somos nosotros, dijo señalando las bornas. Las pobres están cansadas. Tenemos generador, dijo el capitán, aliviado de poder aportar. Paraleo desde cuadro. Hágalo, aprobó Clara, pero despacio. Sin picos. El capitán obedeció. El cuadro cantó su chasquido, la tensión se estabilizó. Ahora sí, murmuró ella. Y justo ahí, el destino quiso añadir otro nudo, un pitido breve de alarma intermitente. Clara se inclinó. Era el sensor de temperatura del agua dulce, sensible tras el cambio de impulsor. Ella midió con un termómetro infrarrojo. Está en frío. El sensor quedó loco por la vieja lectura. No es peligroso, pero distrae. Lo desconectó para el arranque y avisó en voz alta. Luego lo cambiamos. Nadie toca alarmas sin procedimiento. Respiró hondo. Esteban, a un paso, apretó los labios. El socio cínico volvió a la carga desde la escotilla. Última oportunidad, Esteban. No seas terco. Esteban no lo miró. Miró a Clara. Tu tiempo, dijo. Clara, ya en el borde exacto entre la confianza y el abismo, hizo un repaso mental aprendido en los muelles. Aire, nuevo, combustible, purgado, electricidad, masa limpia, tensión estable, respiradero, despejado, impulsor, nuevo, retorno, claro, selector de tanques. Ahí clavó la vista. El selector estaba en bot, ambos tanques.
Mala idea si uno de los dos aún tenía agua. Se lo había dicho al capitán, pero en algún momento alguien lo había devuelto a esa posición por costumbre. ¿Distraído o con mala intención? No lo sabría ahora. Capitán, pasamos a port, babor, solamente, indicó. Ese es el que drenamos mejor. Bot remezcla suciedad. El capitán blanqueó. Fue mi error, admitió. Ese pequeño acto de honestidad desarmó a más de uno. Esteban escuchó y guardó el gesto. Con el selector en babor, Clara volvió al frasco de vidrio. Límpido. Casi transparente. Se dio el permiso de una sonrisa pequeña, la del caminante que encuentra la picada correcta. Bien, dijo. A la mía. 3, 2. El motor giró con ganas. Tosió. Hizo esa pausa traicionera que había matado esperanzas toda la mañana. Un hilo de humo blanco asomó por el escape y se deshilachó sin olor feo. Clara hizo con la mano un ajuste imperceptible sobre el riel, apenas 1 grado. El motor quiso. No pudo. Cayó. Y con él, una exclamación colectiva. ¿Otra vez? Pidió. Ni 1 gramo de ansiedad en la voz. Clara, susurró Esteban, por primera vez usando su nombre, sin señorita, sin muchacha. Estoy, respondió ella. Volvieron a girar. El motor cambió su música. El tatá desparejo se acercó a un tutú más parejo. Está alineando inyecciones, explicó ella en voz de madre que calma a un chico con fiebre. Aguante el impulso, capitán. 1, 2, suelte. Silencio. Otra vez esa broma del destino. Casi, pero no. El socio del reloj vio la endija y metió la cuña. Esto es crueldad, Esteban. Dale un cheque por el intento y que se retire. Llama a tus ingenieros y no nos hagas perder más tiempo. Los ojos de Esteban encontraron los de Clara. Ella no pedía nada, no exigía, solo estaba allí, con las manos abiertas, entera. El millonario sintió, como un golpe manso, la certeza de que si la cortaba ahora, se traicionaba a sí mismo. Se enderezó y habló para todos. Nadie más opina. Este intento lo lidera ella. Si falla, lo asumo. Si sale, lo celebramos. El coro cayó de verdad. La autoridad, cuando se usa para proteger lo justo, no grita, pesa. Clara, con ese espacio, revisó un último punto que la intrigaba, el retorno al tanque. Había visto burbujas microscópicas en el frasco anterior, casi un brillo. Podía ser una minucia, podía ser el diablo. Con un trozo de tubo transparente y 2 bridas, armó un puente de retorno directo a un bidón provisional, para que, en el arranque, lo sucio no volviera a contaminar el tanque. Es media trampa buena, sonrió. Esteban sostuvo el bidón sin importarle el traje. El marinero joven se puso detrás con el extintor, mirada firme. Doña Teresa del Puerto, desde el muelle, apretó la bolsa de hielo como si fuera una reliquia. Ahora sí, dijo Clara en voz muy baja. Esta es la que prueba si el corazón quiere vivir. El capitán tomó su puesto. Los invitados contuvieron la respiración a pesar de sí mismos. Arriba, el práctico del puerto llamó por radio, último aviso. El receptor escupió ese bip cortito que marca la urgencia. Esteban no subió a contestar, dejó que otro dijera 1 minuto más. Clara apoyó la palma sobre la carcasa, cerró un segundo los ojos. Vio a su abuelo, vio los inviernos, vio la cara de su madre el día que le dijo no te dejes achicar. Abrió los ojos con ese brillo de quien sabe que hace lo correcto aunque el mundo no aplauda. Miró a Esteban y, sin adornos, marcó. 3, 2, 1. El motor tomó vueltas con más brío. Tosió, sí, pero la tos arrastró por fin lo que tenía atascado. Un golpe seco en el escape, como si expulsara una vieja pena. El tutú se ordenó, se acercó al tum-tum que los oídos de los expertos reconocen como promesa. Clara ordenó con la mano bajar apenas el acelerador para no ahogarlo, y el capitán, dócil, obedeció al milímetro. La aguja de presión de aceite se clavó en su rango. El amperímetro dejó de bailar. El humo perdió el blanco y quedó en nada. Esteban sintió que la piel del cuello se le erizaba. Entonces,
Cuando parecía que el milagro iba a firmarse, saltó el último enemigo, una vibración lateral, breve pero peligrosa, que venía del soporte delantero del motor. SRRR parejo que se vuelve RRRRR con sombra. Clara lo escuchó, lo señaló y cortó con la mano. ¡Stop! El capitán cortó como un reflejo. El motor murió en silencio limpio, sin golpes. Los invitados se exhalaron en coro. El socio del reloj sonrió, creyendo ver una rendija para su comentario. No llegó a tiempo. Soporte flojo, dijo Clara. Si arranca así, a la primera ola fuerte nos hace una mala jugada. Son 2 vueltas más de llave y un calzo de seguridad. 3 minutos. Si me dejan, en 3 minutos los invito a escuchar música de motor. Esteban no dudó, 3 minutos. Miró a su alrededor como quien custodia una sala de operaciones. Nadie se mueve. Nadie habla. Clara se deslizó como un gato entre el motor y el mamparo. Colocó un calzo de madera dura, ajustó con dinamométrica, no a ojo, y marcó con pintura amarilla el tornillo para saber, después, si se aflojaba. Pidió que el marinero sostuviera la linterna abajo, en ángulo, para ver el juego. Apretó. Probó con la mano. El RRRR fantasma desapareció en la yema de sus dedos. «Listo», dijo, saliendo con la frente sudada y la sonrisa mínima de quien reconoce el terreno después de la niebla. Arriba, las nubes habían virado a naranja. El práctico insistió por radio. Doña Teresa del Puerto, con la bolsa de hielo arrugada como una bandera de papel, se persignó sin vergüenza. El capitán puso la mano en la llave, pero no giró hasta ver el gesto de Clara. Esteban, de pie, sin chaqueta y con una marca de grasa en el puño de la camisa, parecía otro, menos estatua, más persona. Miró a la mecánica y dijo, esta vez sin sombra de soberbia: «Clara, cuando quieras». Ella inhaló profundo. No había ya lugares para esconderse. O arrancaba, o se caía el castillo de cartas de los que creían en ella, y el orgullo de los otros recuperaría su trono. Puso la mano abierta sobre el motor, como quien tranquiliza a un caballo, y contó en voz apenas audible. 3, 2. El resto pertenece al siguiente tramo. En la cubierta nadie pestañeó. En el muelle, las gaviotas quedaron suspendidas un segundo sobre el aire quieto. Abajo, entre metal, aceite y respiraciones contenidas, la tensión máxima había hecho su trabajo, dejar a todos con el corazón en la boca, a un gesto de conocer si la promesa del millón sería un trofeo de arrogancia o la consecuencia justa de un respeto ganado tornillo por tornillo. El giro tomó cuerpo, el motor se afirmó en un zumbido grave, y de pronto, como si hubiera encontrado su propia voz, rugió con vida. No fue un estallido brusco, fue una respiración que se ordenó sola, primero un latido desparejo, luego un compás redondo, y al final ese tum-tum que cualquier viejo de puerto reconoce como música buena. La aguja de presión se mantuvo en su sitio, el voltímetro dejó de bailar, el escape soltó la última nube pálida y quedó limpio. La sala de máquinas vibró lo justo, sin ese temblor aturdido que asusta. Clara levantó apenas la mano, pidiendo bajar un punto el acelerador, y el capitán obedeció como quien, por fin, se pone a la par del que sabe. Esteban no respiró hasta oír el agua de mar regresar por el circuito con ese susurro de fuente que confirma que la temperatura irá a su lugar. Recién entonces soltó el aire guardado durante horas y se permitió un SOS que no fue grito ni susurro, fue alivio. Arriba, el murmullo de los invitados murió de golpe. Alguien intentó aplaudir con ironía y le salió sincero. El práctico del puerto, por radio, dejó oír un leve recibido que en lenguaje de mar era un guiño. Los espero en canal cuando ustedes digan. En cubierta, Marta se llevó la mano al pecho, no por el dinero, sino por la evidencia. Doña Teresa del Puerto, que seguía allí como una virgen de hielo, sonrió con los ojos húmedos. Y el socio del reloj, ese que había lanzado las frases más filosas, bajó la vista a sus zapatos como si allí hubiera perdido algo. «Suba a 1200», dijo Clara, con la calma de quien maneja un violín. «Mantenga. Escuchemos». El motor obedeció. Ninguna vibración rara volvió a asomar del soporte que ella acababa de ajustar. Clara cerró los ojos un segundo, solo para corroborar con el oído lo que ya sabía por instrumentos, y sonrió apenas. Tocó con los nudillos la carcasa,
un gesto que en los muelles equivale a un gracias por quedarte. Se enderezó, miró a Esteban y, sin florituras, anunció lo que todos querían oír: está listo para salir. Pero antes demos una vuelta corta en el antepuerto. Prueba en carga, sin héroes. Subieron. El aire de la tarde les golpeó la cara con sal limpia. Esteban hizo una seña al práctico, este respondió desde su lancha y los acompañó hacia la bocana. Los cabos se largaron con el chasquido seco que siempre emociona a los que aman el mar. El yate se movió. Al principio, como un animal que ha estado quieto mucho tiempo, probando patas. Luego, con esa seguridad educada de máquina bien puesta. En el pasillo, los invitados se agarraron a la balaustrada con una emoción que nadie se atrevió a llamar miedo. Era otra cosa, era respeto. Mantenga 2000, indicó Clara. Miremos temperatura, aceite y, sobre todo, el oído. Si sube a 2500 y no se queja, está curado. El capitán, ya sin altivez, obedeció a la letra. El yate cortó el agua, la estela quedó limpia, sin humo. Los instrumentos, uno a uno, fueron confirmando lo que la oreja decía desde el principio. Esteban no miraba a sus socios, miraba a Clara de reojo, para reconocer en su cara el gesto de aprobación que aún necesitaba. Cuando ella asintió, muy leve, él se permitió, por primera vez en horas, mirar el horizonte sin miedo a la burla. Fue en ese gesto, con el barco caminando y el sol bajando, que ocurrió la revelación que nadie esperaba. Uno de los marineros, el joven que había sostenido el extintor y la linterna, acercó a Clara una bolsa de herramientas que se le había quedado abajo. Al abrirla para guardar su multímetro, asomó una llave inglesa vieja, de hierro pesado, con un nombre grabado a punzón en el mango: Abel Márquez. Esteban la vio y se le heló la espalda. Tomó la llave con respeto, la acarició como quien toca una foto antigua y murmuró: ¿de dónde sacaste esto? Clara tardó un segundo en entender. La tomó también, la sostuvo con las dos manos, y la memoria le entró entera. Era de mi abuelo. Me la entregó cuando cumplí 18. Dijo que un día esa llave me abriría algo más que tuercas. Esteban apretó la mandíbula. Los años se le vinieron encima, pero no como peso, sino como puente. Tu abuelo, dijo en voz baja, mirando la grabación como si fueran las iniciales de un viejo amigo. Tu abuelo me remolcó hace 20 años cuando mi primer velero se quedó sin agua de mar frente a la Restinga. Yo tenía tu edad. Él me dijo: no presumas del casco si no conoces la sentina, punto. Sonrió, con tristeza buena. Y nunca más volví a oír su nombre, hasta hoy. La cubierta quedó en silencio. Hasta el socio cínico, que preparaba otro comentario, entendió que estaba de más. Marta se llevó la mano a la boca, emocionada. Doña Teresa del Puerto cruzó miradas con Clara y, sin saber por qué, sintió que estaba asistiendo a algo que no era casualidad. Eran de esas vueltas de la vida que solo entiende bien la gente que ya vio muchos inviernos. Soy su nieta, dijo Clara, sin alarde. Aprendí con él. Y cuando él ya no pudo bajar al muelle, me dejó su banco, su luz y esta llave. Con esa luz estudié por las noches en la escuela náutica. No me tomaron en las grandes empresas porque no era el perfil, así que abrí un tallercito en el barrio. Los viejos del puerto me trajeron motores pequeños primero. Poco a poco aprendí a escuchar los grandes. Yo no vine a humillar a nadie, señor. Vine a trabajar como él me enseñó, a respetar la máquina y a la gente. Hubo un silencio distinto, no de incomodidad sino de reverencia. Esteban, el hombre que a la mañana había prometido 1 millón con la ligereza de quien protege su orgullo, fue hasta el centro de la cubierta y habló en voz lo bastante alta como para que lo oyeran sus invitados, su tripulación y los vecinos del muelle que ya se habían acercado a mirar. No dio un discurso, dijo una verdad: hoy me reí menos de mí y aprendí más de otros. A esta mujer se le rieron en la cara y, aún así, enderezó lo que nosotros torcimos a fuerza de descuido y soberbia. Dije 1 millón. Se cumple. Sacó el teléfono, llamó a su asistente financiero, dio una orden simple, con cifras, IBAN y nombre. Clara Márquez, transferencia inmediata. Y escuche, además del monto, abone la deuda vieja que tengo con Abel Márquez. Sí, anótelo como donación, pero no lo anuncie en prensa.
Es entre nosotros y el muelle. Cortó. El socio del reloj intentó intervenir. Esteban, esto. El magnate levantó la mano, sin brusquedad, con esa autoridad que ahora ya no necesitaba gritar. Basta. Hoy no compramos apariencias. Hoy pagamos respeto. Clara respiró hondo. Parecía fuerte, y lo era, pero le temblaron los dedos al guardar la llave de su abuelo. Señor, el millón no me lo inventé yo. Usted lo dijo. Yo voy a honrar esa promesa de la mejor manera que sé, dejando mi taller más fuerte y becando a 2 chicos del muelle para que estudien motores de verdad. Uno es este, señaló al marinero joven, si quiere. Pero hoy, lo que más me importa es que usted cambie lo que hizo mal sin darse cuenta, la cultura del después. Los filtros estaban ahí, las juntas estaban ahí. Faltó mirarlas con cariño. El capitán, que había sido resistencia toda la mañana, dio un paso al frente. No para defenderse, sino para rendirse al hecho. Señor, no hay excusas. Me confié. No miré donde había que mirar. Le pido a ella permiso para aprender. Clara, lejos de humillar, le tendió la mano. Aprendemos juntos. Si usted quiere, mañana repaso con su tripulación el plan de mantenimiento real. Y me callo si me equivoco. Hubo un murmullo de aprobación que ya no venía del palco de los trajes, venía de abajo, de los que sostienen el barco cuando los otros duermen. El yate avanzó hasta el límite del antepuerto. Clara pidió girar y volver. No hace falta más para probar que mañana saldrá sin pestañear. Hoy alcanza con volver a casa andando. El práctico levantó el pulgar desde su lancha. En la maniobra de vuelta, el motor se comportó como un amigo que sabe entrar y salir sin golpear puertas. Las líneas se cobraron, el casco rozó amable contra el muelle, y la estacha, al tensarse, sonó como el broche de una historia que cambia. En la pasarela estaban todos, los que se habían burlado, más pálidos, los que habían callado, más dignos, los que habían ayudado, con la sonrisa de la complicidad. Doña Teresa del Puerto se acercó con una bolsa nueva de hielo, y sin protocolo, la apoyó sobre el hombro de Clara. Para que no se te caliente el orgullo, bromeó con ternura. Clara se rió por fin, una risa joven que alivió a la multitud invisible de ausencias del muelle. Esteban, notando el gesto sencillo, entendió que esa era la textura exacta de lo que quería empezar a aprender. Había, sin embargo, una última espina que sacar. El selector de tanques que alguien había cambiado por costumbre cuando no miraba seguía zumbando en la cabeza de Clara. Se guardó de convertirlo en un escándalo, pero pidió revisar el registro de maniobras del día. No acusó, mostró. A veces, la revelación no es señalar culpables, sino iluminar hábitos. El capitán no se defendió, se comprometió a auditar con ella los procedimientos. Esteban apoyó, desde mañana, ficha de mantenimiento firmada cada semana. Y si falta algo, se compra a tiempo. Se terminó el después, punto. Los invitados, sin el refugio del chisme, se fueron descolgando con excusas pobres. Una mujer de gafas grandes se quedó un minuto más, se acercó a Clara y, con sinceridad, dijo, «Me reí de usted. Me equivoqué. Acepta quien pide perdón». Clara no cobró facturas. «Acepto a quien trabaja mejor desde hoy». La mujer asintió, tocada en un lugar que el lujo no conoce. El socio del reloj no pidió perdón. Pero no hizo falta, su silencio lo dijo por él. Esteban, entonces, hizo algo que jamás había hecho delante de su gente. Caminó al centro del muelle, pidió un minuto de atención, y habló como abuelo, como jefe y como vecino. En esta casa, desde hoy, la jerarquía no tapará la falta de oficio. A quien sabe, se le escucha. A quien aprende, se le enseña. A quien se equivoca y lo admite, se le sostiene. Gracias, Clara. Gracias, Abel, donde estés. Y levantó la llave inglesa como se levanta un trofeo que pesa no por el metal, sino por la historia. El teléfono de Clara vibró. Era un mensaje del banco, transferencia recibida. Lo miró sin sonrisa de lotería. Lo guardó con gratitud sobria. Después sacó otro papel, arrugado de tanto bolsillo, un croquis. «Señor, con su permiso,
Con esto armo en el barrio un aulataller para que no haya que esperar a que el puerto se acuerde de nosotros. Le mando foto cuando esté la primera mesa. Y si un día quiere venir a sostener una linterna, será bienvenido. Esteban se rió, con esa risa nueva que no rompe nada. Iré. Y llevaré las manos limpias. La gran revelación fue doble, el motor sano y el nombre verdadero de quien lo curó. Se reveló también el mejor rostro del millonario, no el del que compra, sino el del que repara lo que rompió sin querer, el respeto, el tiempo, la paciencia. Se reveló el sentido del dinero cuando sirve para enderezar causas y no para inflar pechos. Y se reveló, sobre todo, que la humillación no tiene la última palabra cuando la sencillez hace su trabajo a la vista de todos. Al caer la tarde, cuando ya solo quedaban los ecos, Esteban acompañó a Clara unos pasos fuera del muelle. No habló de contratos ni de exclusividades. Habló de un compromiso simple: tu taller, tus becas y mi apoyo cuando no moleste. Si alguna vez me ves olvidar esto de nuevo, tráeme esta llave y recuérdame a tu abuelo. Clara asintió. Guardó la herramienta con el cuidado con que se guardan los retratos. Miró el yate, ya con su latido en calma, y dijo algo que al hombre de los números le sonó, por fin, verdadero: hoy no ganó 1.000.000, señor. Hoy ganó un lenguaje. Y ese sí dura. En el muelle, la bolsa de hielo ya no hacía falta. Doña Teresa, con su paso corto, la llevó de regreso a su carrito. Tarareaba bajito una canción vieja. Y los marineros, en silencio bueno, se quedaron un rato más, mirando cómo la luz del atardecer dejaba el casco como nuevo, no por pintura, sino por vergüenza lavada. La jornada había empezado con risas hirientes y había terminado con una verdad mansa. Cuando alguien demuestra quién es de verdad, lo demás se acomoda solo. Y el mar, que no miente, lo certificó con un golpe de agua contra el muelle que sonó a aplauso. El puerto estaba en calma, apenas roto por el sonido del agua golpeando suavemente contra el casco del yate que ahora descansaba como si nunca hubiera estado enfermo. El sol, ya bajo en el horizonte, bañaba todo de tonos dorados y anaranjados, como si el mar mismo quisiera cerrar el día con un abrazo cálido. Clara permanecía en el muelle, con las manos todavía manchadas de grasa, pero con la mirada serena de alguien que había cumplido no solo un trabajo, sino un destino. No era la millonaria recién llegada, ni la mujer ridiculizada por los trajes caros unas horas atrás. Era, sencillamente, la nieta de Abel Márquez, la mecánica que había heredado la dignidad de un oficio y la firmeza de una memoria. Esteban, el magnate que había comenzado el día con arrogancia, se encontraba a su lado. Ya no había soberbia en su porte, sino una humildad rara en alguien acostumbrado a dominar con dinero. Miró a Clara y, con voz baja pero clara, dijo lo que nadie esperaba escuchar: hoy me recordaste que el respeto no se compra ni se hereda, se gana con trabajo y con verdad. Y tú lo ganaste. En sus palabras había un temblor nuevo, no de debilidad, sino de sinceridad. Marta, que había sido testigo en silencio de todo, se acercó. Puso una mano en el brazo de Clara y, con los ojos húmedos, agregó: hace mucho que no veía a este hombre mirar con tanta admiración. Gracias por devolvernos algo que habíamos perdido, la certeza de que aún quedan personas que trabajan por amor a lo que hacen. El capitán, derrotado en su orgullo, inclinó la cabeza y pronunció: a partir de hoy, cada arranque de este motor llevará tu nombre. Porque sin tu mano, habría sido solo chatarra. La tripulación, los marineros y hasta algunos curiosos del muelle comenzaron a aplaudir despacio, con ese aplauso sincero que no busca espectáculo, sino reconocer lo verdadero. Clara se sintió por un instante pequeña en medio de tanta gente, pero también comprendió que no había hecho nada más que lo que debía: ser fiel a lo que le enseñó su abuelo. Guardó la vieja llave inglesa en su mochila y, mirando al cielo que empezaba a oscurecerse, murmuró en silencio: gracias, abuelo. Tu lección sigue viva. Esa frase quedó suspendida en el aire, como un rezo íntimo que no necesitaba testigos. Esteban, que alguna vez pensó que todo podía resolverse con una cifra, entendió que lo más valioso que se había llevado no era la reparación de su yate, ni siquiera el cumplimiento de su promesa de 1.000.000, sino el aprendizaje de humildad y gratitud. En su interior, prometió nunca más subestimar la voz de quien sabe, aunque no vista de lujo. Al final, cuando Clara se marchó por el muelle con paso tranquilo, sin mirar atrás,
Los ecos de aquel día quedaron grabados en todos los presentes. El mar arrullaba la escena con un rumor suave, como certificando que la lección había sido bien aprendida. Y ahora dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará leerte en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para seguir compartiendo relatos de vida, de orgullo y de justicia. No te pierdas el próximo, porque quizás sea el que más recuerdes.